Antes de comenzar este Comuniflash, yo quiero hacer una fe de ratas por algo que informamos ayer y yo la verdad después me quedé muy mal pensando en eso y en la gente que escuchó que habíamos dicho, había dicho, perdón, no voy a adjudicar esto en plural, yo había dicho que al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, lo iban a interpelar por este tema de esta requisitoria que hizo el Ministerio de Educación y Cultura al diario El País, solicitando conocer la fuente por una información, y no, en realidad lo quieren interpelar por el fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Bueno, eso, quería rectificar ese error para no mal informar a la gente que nos está escuchando. Ahora sí. Empezamos este Comuniflash porque tras el encuentro con Yamandú Orsi, ADEMU Montevideo levantó la medida de paro después de reunirse justamente con el presidente de la Asociación de Maestros de Montevideo. Resolvió levantar el paro que mantenía hasta ayer. La secretaria general del sindicato, Paola López, valoró el encuentro como un gesto político del mandatario y le reclamó mayor presupuesto para fortalecer el trabajo en territorio. La reunión se realizó tras la agresión múltiple registrada la semana pasada en la escuela número 123 de Flor de Maroñas, y participaron también autoridades de la Federación Uruguaya de Magisterio, la directora general de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, y el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, Pablo Casciani. López destacó que hace años no se mantenía un intercambio directo con el presidente de la República para abordar la violencia en primaria, y durante el encuentro dijo que se discutió la coordinación de políticas sociales para minimizar riesgos en los centros educativos, el refuerzo de equipos multidisciplinarios y campañas de bien público, además del compromiso de gobierno de fortalecer las acciones conjuntas entre la ANEP y el Ministerio del Interior. Escuchamos un poco de lo que comentaba Paola López. Necesitamos que esos compromisos claramente vayan ejecutándose paso a paso, por así decirlo, en lo que tiene que ver con esto, la política a mayor escala de lo ministerial y lo concreto de la Dirección General para garantizar a las compañías la seguridad de volver. Y lo que tiene que ver con el marco de lo presupuestal, también lo pusimos sobre la mesa porque estamos en esa etapa. Hay compromisos de recibir más recursos, la escuela pública lo requiere y no puede esperar en recursos humanos y materiales. Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Negro, anunció que a partir de enero se reforzará la presencia de la policía comunitaria en las escuelas, y además de levantar la medida de paro, ADEMU también definió desafiliar del sindicato a Pablo Casciani, quien fue representante de los docentes en el ex Consejo de Educación Inicial y Primaria y que fue electo a través de listas sindicales, hoy presidente de la ANEP. Y seguimos con el tema de danza, porque Bordaberry, de Álvaro Danza, presidente de ACE, Bordaberry promueve cambios a la Junta de Transparencia y Ética Pública, luego de la resolución de la JUTEP que fue favorable a la situación de Álvaro Danza. El senador colorado Pedro Bordaberry presentó ayer una serie de artículos aditivos a la ley orgánica de la JUTEP en el marco de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. El objetivo del legislador es reformar la forma de designación y establecer las condiciones que deben reunir los miembros de su directorio. En ese sentido, propuso que los miembros de la JUTEP sean designados con una mayoría especial de 2/3 del Senado a propuesta del Poder Ejecutivo, y se plantea establecer la exigencia de que los directores del organismo tengan una trayectoria jurídica o académica que garantice idoneidad e independencia. Por lo tanto, con esa exigencia, los candidatos deberían haber sido ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de los tribunales de apelaciones o profesores grado 5 de las facultades de Derecho o Ciencias Económicas. Sin embargo, el senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, afirmó en rueda de prensa que la situación de la JUTEP no se arregla con una propuesta como la de Bordaberry y que a su juicio hay que dar un debate más profundo y en ese sentido recorrer más opiniones sobre cómo formular un organismo que dé garantías a la ciudadanía, que es lo más importante. Por otro lado, Mides anuncia que tendrá continuidad los centros para personas en situación de calle. El ministro de Desarrollo, Gonzalo Sibila, anunció que 11 centros de atención para personas en situación de calle del interior del país permanecerán abiertos después del plan invierno, incluso bajo régimen de 24 horas. Sibila aseguró que actualmente hay plazas suficientes para albergar a todas las personas que fueron atendidas durante la reciente alerta roja por frío, y adelantó que el ministerio trabaja en una respuesta permanente para el área metropolitana. El anuncio del ministro se dio en el marco de su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Senado, donde presentó los lineamientos presupuestales de la cartera para el próximo quinquenio.
Entre las principales medidas destacó el aumento del 50% del bono crianza, la creación de una canasta de higiene menstrual y la conformación del Instituto Nacional de la Discapacidad, además de la expansión del sistema de cuidados con nuevos programas de enfoque comunitario. Además, el ministro explicó que estas políticas se enmarcan en una estrategia de impronta comunitaria, centrada en el trabajo territorial con organizaciones sociales. En ese sentido, subrayó que la situación no es un problema estacional, sino una realidad creciente en todo el país, que requiere coordinación interinstitucional y el compromiso de toda la sociedad. Por último, desde el Parlamento, tanto el oficialismo como oposición coincidieron en respaldar el ritmo de la cartera. La senadora Liliana Quechichán valoró que al margen de que haya algunas políticas que continúen, hay cambios profundamente fundamentales en la presencia del Estado en los territorios. El senador nacionalista y ex titular del MIDES, Martín Lema, reconoció que el nuevo presupuesto va en la dirección correcta y refuerza los caminos trazados en el periodo anterior. Por otro lado, las trabajadoras domésticas serán reconocidas en los consejos de salarios. Tras un acuerdo con la Liga de Amas de Casas, el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas logró la creación de categorías laborales que comenzarán a regir a partir de marzo de 2026. La categoría son tres categorías. General, que implica limpieza, orden, lavado, mantenimiento del hogar, planchado y mandados. Cocina y cuidados, que incluye atención directa de personas, niños, adultos mayores o personas con necesidades especiales. El reclamo comenzó formalmente en el año 2013 y responde a un pedido histórico de las trabajadoras, y con esto Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en obtener las categorías a partir de los reclamos sindicales. En Argentina se alcanzó mediante una decisión legislativa. La presidenta del sindicato, Laura Rivero, dijo al portal del PIT-CNT que la negociación llevó meses y que lograron consolidar sus planteos gracias a la militancia de muchas compañeras de Montevideo y del interior, de todo el territorio de Bella Unión, Melo, Maldonado, Tacuarembó, Salto y de distintas zonas del país. Y nos vamos al ámbito internacional porque comenzó la COP30 en Brasil. La COP30 es la Conferencia Mundial del Clima organizada por las Naciones Unidas, donde casi 200 países se reúnen cada año para discutir políticas contra el cambio climático. Este año el encuentro se realiza en Belém, en Brasil, a orillas del Amazonas, y busca avanzar en acuerdos concretos para reducir emisiones y financiar la transición energética. En la apertura, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva la definió como la COP de la verdad. En su discurso cuestionó a los negacionistas del cambio climático y advirtió que en la era de la desinformación, los oscurantistas rechazan la evidencia científica, siembran odio y propagan el miedo. También criticó el gasto mundial en guerras en lugar de invertir en políticas ambientales, y escuchamos al presidente de Brasil. Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio e espalham o medo, atacam as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas. Creo que se entiende siempre. Lula tiene un portugués bastante abierto, si se quiere, pero bueno, va mucho al tweet. Lo traducimos igual. Decía esto, ¿no? De que en la era de la desinformación los oscurantistas rechazan no solo las evidencias de la ciencia, sino también los avances del multilateralismo, controlan algoritmos, siembran odio, difunden el miedo, atacan a las instituciones, la ciencia y las universidades. Es el momento de imponer una nueva derrota a los negacionistas. El presidente de la cumbre, André Correa do Lago, destacó que el desafío será fortalecer el multilateralismo y convertir las negociaciones en un laboratorio de soluciones, mientras el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que la revolución de las energías renovables demuestra que una economía limpia ya no es promesa del futuro, sino motor del presente. Los temas centrales de esta COP serán la financiación para los países más afectados por la crisis climática y el abandono progresivo de los combustibles fósiles. Lo que se acuerde en Belém tendrá impacto directo en la región y en países como Uruguay, que buscan recursos internacionales para fortalecer sus políticas ambientales y adaptarse a los efectos del
cambio climático. Siguiendo en materia internacional, una nueva masacre carcelaria en Ecuador y una apertura de una prisión de máxima seguridad tras un nuevo motín en una cárcel de Machala, al suroeste de Ecuador, que dejó al menos 32 presos muertos y varios heridos. Según el ministro del Interior del país, el enfrentamiento se dio entre las bandas Los Lobos y los Saox, que se disputan el control de los pabellones de la prisión. La mayoría de las víctimas fueron halladas asfixiadas dentro de sus celdas, mientras que otros murieron por heridas de arma de fuego. Tras los hechos, el gobierno del presidente Daniel Noboa anunció el traslado de los primeros 300 presos considerados de alta peligrosidad a la cárcel del Encuentro, un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en la provincia de Santa Elena. Y Noboa afirmó que este crimen quiso desafiar al Ecuador y que su administración respondió con hechos, acompañado del mensaje con imágenes de los reclusos rapados y en el suelo similares a las difundidas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. El ministro del Interior, John Reinberg, explicó que el traslado busca desarticular las redes criminales que operan desde las prisiones y reducir el hacinamiento en el sistema carcelario. El motín de este domingo se suma a una larga serie de masacres ocurridas en los últimos años, que ya han dejado centenares de muertos en diferentes cárceles del país. Equipos de élite de la policía y las Fuerzas Armadas retoman el control del penal tras los enfrentamientos y las autoridades informan que aún investigan los hechos y que la violencia que se habría originado por el traslado de los reclusos hacia la nueva cárcel de Santa Elena comenzó a funcionar oficialmente este lunes. Y de esta manera cerramos este Comuniflash de martes. Gracias, Félix Aguilar, por sumarte. Ya volvemos con Comunidad Udelar.